Hoy estamos acá con el profe Juan Aparicio. ¿Usted quiere presentarse, profe? Y bueno, yo soy ingeniero en mina, estudié acá en la escuela de mina, hice la secundaria acá, egresé en el año 2000 y de ahí me fui bueno, hice la tecnicatura. En aquel entonces la tecnicatura era un año más, digamos, hacíamos hasta quinto y elegíamos hacer sexto y ahí recién salíamos con técnico en mina, a diferencia de ahora que ustedes tienen que hacer sí o sí 6 años. Sí. Entonces yo cuando salí en el 2001 me fui a ingeniería y me recibí de ingeniero en mina. Y el año pasado ustedes fueron mis primeros alumnos. Sí. Bien. ¿Empezamos? Sí. Bien. La primera pregunta sería, ¿cuál fue su primer trabajo o experiencia en el sector minero? Mi primer trabajo como profesional fue en el año 2008. Yo cuando me recibo, antes de recibirme, tuve la suerte o la posibilidad de hacer varias entrevistas de trabajo en 5 lugares. Y bueno, y en aquel entonces todavía se viajaba a los sectores donde se hacía la entrevista, digamos. Ahora es todo virtual, digamos, llamada, videoconferencia. En cambio, en aquel entonces no había nada de esto, no había celulares prácticamente. Recién estaban saliendo y bueno, y me acuerdo que viajé a Mendoza, perdón, a San Juan, a Lumbrera, en Catamarca. Acá tuve un par de entrevistas y después en Santa Cruz tuve otra en Cerro Vanguardia. Y bueno, después de las entrevistas y varias etapas más, una de las propuestas que fue la que me llamó la atención y la que me gustó en ese momento era Cerro Vanguardia, que fue como asistente de perforación y voladura, digamos. Entonces yo cuando me recibo, yo ya tuve la suerte, por eso decía, de ya tener trabajo. Yo me recibí el 23 de mayo de 2008, me acuerdo todavía, y el 3 de junio ya estaba en San Julián, que es el pueblito que está cerca de la mina, el pueblo San Julián, y el 5 de junio ya empecé mi trabajo. La otra pregunta sería, ¿cómo participa en el área de higiene y seguridad desde su área de trabajo? Lo que pasa es que el de seguridad, si bien hay una frase que es muy trillada, ¿no? Y ustedes seguro que la van a escuchar, la seguridad la hacemos todos. Sí. Pero en cierta forma tiene sus pros, tiene sus contras esa frase, ¿no? Y uno de los pros que tiene esa frase es que se hace en todo momento en seguridad. Nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé justamente como asistente de perforación y voladura hasta ahora, generalmente los turnos de trabajo tienen un tiempo de charla, de inicio de turno. Y esa charla está orientada a seguridad y ¿cómo se llama? A darle las directivas al personal. Entonces uno como supervisor se para delante de toda la gente y se puede comentar un tema que pasó, un accidente que pasó, un evento que pasó en alguna otra mina, en la propia empresa, y o alguna condición de riesgo o alguna actitud riesgosa que se analizó del día anterior. ¿Sí? Por ejemplo, vos, Antonella, el día de ayer fuiste a mayor velocidad a la que tenía que ser, o hiciste una maniobra que no debía hacer, o no te vi que andabas sin cinturón de seguridad, por ejemplo. Sí. Entonces, al otro día empezamos a hablar de ese tema. No puntualmente de Antonella, sino de en general, tratando de que te caiga la ficha de que fuiste vos, claro, pero de tampoco exponerte y que sepan todos de que tienen que usar y por qué tienen que usar. Entonces, claro, todo el tiempo estás haciendo seguridad. Y en el área de perforación y voladura, donde yo empecé, mayormente todavía, pues tenemos evacuación por voladura, protocolos de voladura, transporte de explosivos, manipulación de explosivos. Y eso cuando empecé, pero en realidad es todo el tiempo. Por eso que la frase todo, en la seguridad la hacemos entre todo, es posta, digamos. Nada más que por ahí se usa mal, digamos, pero se hace todo el tiempo, todo el tiempo. La otra pregunta sería, si vivió alguna experiencia en la que las medidas de seguridad fueran decisivas o se aprendiera algo importante de algún error. Bueno, vuelvo a lo mismo de hace rato. Sí, no, hay un montón. Desde las más chiquitas, como puede ser llamar la atención a alguien, incluso llamar la atención a alguien porque en una charla de seguridad estaba con los auriculares puestos. Desde ese tan simple como eso, donde uno dice, bueno, no involucra ningún riesgo de seguridad, de eso hasta tener que participar activamente en una activación de emergencia, digamos. Me pasó cuando fue 16 de septiembre del 2009, a las 18:30. Me acuerdo clarito porque fue la primera vez que me tocó vivir una activación de emergencia. Yo estaba en Pirquita en ese momento, estaba en Mina Pirquita, era muy joven, era muy chico, entonces no tenía un puesto de trabajo
jerárquico muy elevado, digamos. Estaba en la parte de servicios mina. Y me acuerdo que el jefe de mina me dice, mira, yo voy a estar ocupado, hacete cargo, mira a tal persona, había una señora grande, le decíamos la tía Grichi, fíjate cómo está haciendo las descargas en el stock de mineral cerca de la primaria. Y yo estaba ahí en la camioneta mirando cómo hacía la descarga, cómo se posicionaba en la berma, si hacía muchas maniobras, si era riesgosa o no, cómo la veían con la confianza. Y cuando estábamos ahí, yo estaba solo en la camioneta, siento como un trueno, ¿sí? Un trueno fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, está todo. Y miro para el lado de la mina y veo que se eleva una columna de polvo, de humo. Y, y era un tiro quedado. Entonces, y ahí nomás en ese mismo momento se activa la emergencia. Realmente el procedimiento de emergencia de casi todas las empresas, la persona dice 3 veces, emergencia, 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 dice cuál es su nombre, espera que le conteste obviamente la gente de la brigada, cuál es su nombre, cuál es la ubicación, el tipo de emergencia que es, evita dar nombre, y bueno, y así. Y en eso, cuando yo sentí emergencia, 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 no lo pensé, quizás que estuvo mal, no lo sé, nunca nadie me dijo que no, o me dijo lo contrario, pero en ese momento yo, como me dijeron, vos estás a cargo en este tiempo porque el jefe de mina iba a estar ocupado, me fui a donde la persona activó la emergencia porque dio la ubicación. Entonces, como la conocía la ubicación, me fui derecho, digamos, con la camioneta. Llegué al sector y bueno, y vi que justamente el operador de la pala, haciendo la carga del material volado, había activado una carga que no detonó, digamos, y que no sabíamos que estaba, una voladura no controlada. Y bueno, y eso generó lo que yo les comentaba que era como un trueno, pero la persona la vivió a 5 metros, digamos. Fueron cerca de 100 kilos de explosivo que detonaron. Y bueno, y ves llegar al sector, ver el equipo, la pala cargadora con el balde florecido. ¿Vieron las películas, los dibujitos cuando Bugs Bunny le pone el dedo al cazador y queda el rifle así abierto? Bueno, algo así quedó el balde de la pala cargadora, que ya está bien, ahora yo me río y todo, pero en ese momento la verdad que no la pasamos muy bien. Y bueno, fuimos arriba a la pala con otra persona que es la que activó y estaba el operador vivo por suerte, pero estaba con sangre, qué sé yo. Eso fue lo más heavy que de directo, directo. Después hubo otra en Santa Cruz, en Cerro Negro, en el 2000, me acuerdo que fue un sábado, eso me acuerdo clarito, porque yo estaba acá en un cumpleaños, sí, estaba en Juan de los Palotes, estaba en un cumpleaños y bueno, yo en ese momento era joven también, seguía siendo joven, y era fanático del laburo, entonces tenía en mi teléfono particular el correo corporativo. Y estaba meroteando el correo corporativo así, me cae un correo que dice que hubo un accidente en la mina en la que yo trabajaba y generalmente cuando hay un accidente, dependiendo de la gravedad del accidente, vos tenés que enviar un flash report, que se llama, que es un reporte rápido, que tiene que salir antes de los 30 minutos, de qué ocurrió, dónde ocurrió y bueno, y las medidas que se tomaron, ¿no? Y por qué ocurrió a priori. Es un flash report. Después da el paso a la investigación más formal, que calculo que tienen que haber visto a ustedes en higiene y seguridad, que se hace la investigación con los procedimientos y todo eso. Entonces yo estaba mirando y me cae ese flash report y veo que en la mina en la que yo estaba se cayó una scoop en una pala cargadora de subterránea. Bueno, se cayó 26 metros de una cámara vacía. Qué macana, qué sé yo. Y ahí estaba cerrando el correo y me suena el teléfono de quien era en ese momento mi jefe, un ingeniero de mina chileno, Domingo Vega, y me dice, te venís ya para acá. Salí del cumpleaños, preparar todo, salir para la mina, justamente para ir a retirar el scoop que había caído dentro de la cámara. Yo no opero scoop, no tengo ni la más pálida idea. Sé cómo funciona, para qué funciona, todo lo demás, pero necesitaban a alguien, entre comillas, digo, responsable, que pueda planificar la extracción del scoop, porque el scoop cayó sobre carga volada, quedó con las rueditas para arriba, la cabina incrustada en la carga, ¿sí? Suelta, y no lo podían sacar, digamos, y estaba todo el sector sin fortificar, habían volado en la cámara, entonces era riesgoso. Habían entrado a sacar a la persona, que se salvó, gracias a Dios, pero había que sacar el scoop. Entonces cuando fui con mis supervisores, con la gente que trabajaba conmigo a sacar el scoop, ahí vimos el área, o sea, la escena del crimen, digamos así, la escena del evento, y no fue lindo porque había de todo en la cabina, había sangre, materia fecal, había vómito de la persona que estuvo ahí,
no fue linda la escena, pero también costó sacarlo porque había que sacarlo todo a control remoto, porque no podías entrar a exponerte en la situación esa de una cámara abierta. Entonces había que control remoto con la Cuba hacerlas. Y eso fue, la escena, eso fue otra situación, y la posterior investigación fue otra situación de las dos más heavy que me tocó vivir hasta ahora. ¿Cómo ve usted la importancia de la seguridad e higiene hoy en día? Si ha notado algún cambio en estos últimos años. Bueno, ahí retomo lo de que les decía recién de o de la frase de la seguridad la hacemos todo, porque es como la responsabilidad, digamos. O sea, ¿quién es responsable, por ejemplo, de esto? Ustedes tres. Y termina siendo que nadie es responsable en sí de algo. Cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y con la seguridad la hacemos todo, viene, o yo siento que viene pasando eso. Las 100 personas que estamos trabajando somos todos responsables de la seguridad. Entonces nadie vela por la seguridad del otro, digamos, y nadie vela por su propia seguridad porque hay otro que es responsable por la seguridad de uno. Y entonces como que se pierde eso. Yo vengo sintiendo, notando, percibiendo que ocurre eso. ¿Es bueno que todos pensemos en seguridad? Sí. Es bueno que ustedes estén acá haciendo esto de seguridad, pensando en seguridad, es muy bueno. Yo no lo vi, por ejemplo, en mi etapa de estudiante, ni en la escuela, ni en la universidad. Lo tuve que aprender en el campo, pero cuando nos vamos al extremo de todos somos responsables y nadie es responsable, eso también está mal. Eso también está mal. Y después, sí también he notado que ha cambiado el paradigma, no sé, calculo que alguno de los profes de ustedes lo ha dicho. Cuando ustedes todavía no estaban, no existían, yo era joven, sí, el concepto era, no había supervisores, había capataces. Y la sola palabra de capataz era como que era el Dios y él tenía la verdad única, digamos. Hoy en día no, hoy en día hay supervisores y ustedes, cuando ustedes se dedican a la minería, van a ver que cuando sean supervisoras, ya no son líderes de lo que ustedes dicen es verdad, sino que ustedes tienen que guiar, acompañar, enseñar, educar, cumplen muchos roles dentro de la figura del supervisor. Y donde más se tiene que trabajar es en la actitud de la gente, porque la gente a veces toma decisiones erradas y se equivoca sabiendo que se va a equivocar y sabiendo que hay un alto riesgo. Eso que hablaba recién de no ponerte cinturón, ocurre mucho y la gente sabe que tiene que poner el cinturón, pero no se lo pone porque nunca le pasó nada, porque siempre lo hace así, porque todos lo hacen así, entonces yo, ¿por qué lo voy a hacer? Y sin embargo saben que está mal y aún así lo hacen. Yo la mayoría de las veces de los eventos que me ha tocado participar, y créanme que han sido muchos, los que me ha tocado participar investigando, ya sea porque era mi personal, ya sea porque yo me equivoqué, yo choqué o yo pasó algo, siempre es, y suena trillado, exceso de confianza. Pero ese exceso de confianza lleva a una cuestión actitudinal. Yo sabía que estaba mal. La persona sabía que estaba mal, pero aún así lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, entonces trabajar sobre eso. Antes no, antes vos te equivocabas, sabías que y vos eras culpable de haber hecho eso. Ahora no, ahora el concepto cambia de decir vos sos responsable de la situación, pero no sos el único. Yo como supervisor tuyo también soy responsable de por qué vos no te pusiste el cinturón. Entonces, eso está bueno por un lado, porque los dos somos responsables, pero está malo porque vos te lavas la mano conmigo y yo me lavo la mano con vos, digamos. Entonces nadie es responsable. Entonces, eso es lo que yo vengo notando que viene pasando. No sé si quedó más o menos la idea. Sí, quedó bien claro. Bien. Listo. Gracias por... Eso ¿Eso sería todo? Sí, eso sería Bien. todo.